de piramidal, diagrama, no sé, hay otros tipos de diagramas, tipo araña, y así hay otros tipos de diagramas. Quiero que todo eso lo desarrolle, ¿ya? Vamos a empezar por el primero, por el diagrama de frecuencia. Diagrama de frecuencia a secas. Se usa para representar datos. ¿Qué tipo de datos? Datos discretos. Ya en el eje de la X va a ir la variable o el dato discreto y en el eje de las Y va a ir la frecuencia. Dependiendo de qué frecuencia se tenga, si es frecuencia absoluta, frecuencia absoluta acumulada menor que, mayor que, o frecuencia relativa o relativa acumulada menor que o mayor que, dependiendo de la frecuencia es que va a llevar su nombre. Por ejemplo, se puede tener la variable con esta primera frecuencia, es un diagrama de frecuencias absolutas. La variable con esta segunda frecuencia, frecuencia acumulada menor que, y así sucesivamente. ¿Cómo se construye? En el eje de las X, en este de aquí, como dijimos, va la variable. En este caso, la variable es número de hermanos. Y en el eje de las Y va la frecuencia acumulada. Veamos la frecuencia acumulada. Bueno, aquí no tengo la frecuencia acumulada, pero puedo hacer una tablita para que vean de dónde viene esto. Un ratito. Bien, aquí en una otra hojita voy a poner aquí. No me vaya. Por ejemplo, esta tabla. Ancho columna, lo más 3. Aceptar. Ya, por ejemplo, la tabla de donde salió esta gráfica es esta. Ya, vamos a ponernos aquí, digamos, ahí, ya. Este es el número de hermanos, la variable Y sub I. Y sub I. Número de hermanos, algunos no tienen hermanos, otros tienen un hermano, 2 hermanos, 3 hermanos, hasta 4 hermanos, el valor de la variable. Hasta ahí nomás la tabla. ¿Cuál es la frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta, digamos, es 0 hermanos, el 20%, digamos que sean 20. Digo, por decir, 20, este es el 20. Un ratito, 24. El otro que sea 60, 74. Este es el acumulado, ya no importa, 74. Este es el 90 y este es el 100. Ajá. Este es el acumulado. Digamos, estas son las frecuencias acumuladas. Sería 44, ¿no, ingeniera, entonces? Aquí, 44, ya. Como no sé exactamente los valores, estoy dándome aquí. Ahora, las frecuencias, simplemente la frecuencia absoluta sería esta. NI, que no esté en mayúscula, NI. Aquí sería la frecuencia absoluta 20, este sería 24, 24, este de aquí, ¿cuánto sería? 75 menos 24, ¿no? Va a ser igual a 75. Aquí sería 25. No.
15. ¿Mm? 15. 90 menos 75. Y aquí sería 10. Bien. Y aquí yo voy a poner la suma. Ujú. Ya, eso es. Bien, aquí tenemos el número de hermanos y aquí está la frecuencia absoluta. De los 100 estudiantes, 20 estudiantes no tienen hermanos, 24 tienen un hermano, 31 tienen 2 hermanos, 15 tienen 3 hermanos y 10 tienen 4 hermanos. Como aquí estoy graficando con la frecuencia relativa menor que acumulada, o sea, ni siquiera con la frecuencia absoluta acumulada, sino la relativa acumulada menor o igual que, o sea, estoy trabajando con esta, con la H sub I, ¿verdad? Aquí la H sub I, ¿cómo sería? Sería 20, aquí. Ah, no. Aquí. Sería 20, sería esto, todo dividido entre este. Solo para que todo se divida en 13, vamos a fijarlo, ¿ya? Bien. Entonces, todo dividido entre 100. Entonces, lo único que hago es jalar todo esto hasta ahí y ahí tengo. Entonces, ¿con qué estoy graficando? En el eje de las X estoy poniendo este valor. En el eje de las X y en el eje de las Y estoy poniendo este valor. Por tanto, lo que estoy construyendo es una frecuencia relativa, diagrama de frecuencia relativa acumulada menor o igual que. Y digo, para 0, ¿cuál es la proporción? Es 0,2. Para 0, 0, marco el punto y 0,2. Y rayo hasta 1, pero no contiene 1. Para 1 es 0,4. Si le doy más decimales, esto sería 0,44, ¿sí? Ahí está, 0,44. Marco para 1, 0,44 y rayo, pero no contiene el 1. No está punteado el 1. No está el punteado el 2. Para 2, ¿cuánto es 0,75? Para 2 es 0,75. A la mitad será 0,70, 0,75. Punteo para 2, 0,75 y hago hasta acá, pero no contiene el 3. Para 3, ¿cuánto es? 0,90. 0,90. Justo a la mitad, o de repente es eso 0,91, ¿sí? Pero le he puesto 0,90. Si aquí es 0,91, porque está un poquito más arriba, ¿no? Esto sería, este valor sería 16, ¿no? 16, y este valor sería 9. Sí. Bien, entonces 0,91 para 3, 0,91. Ahí está 0,91. Y para 4 tengo el valor de 1 y hasta ahí. Este es el diagrama de frecuencias relativas acumuladas menor o igual que. También puedo hacer el diagrama de frecuencias relativas, simplemente que sería este de acá. De todas maneras, lo voy a poner así. Ahí siguen entrando. La frecuencia relativa. Vamos a ver a este lado. Para representar esta de aquí, ¿con qué he representado? Simplemente con la letra H. H-I. Y aquí, ¿cuánto tendría? 20 entre 100, ¿no? Sería 20 entre el total que es, wow.
Aquí igual 20 entre 100. Uy, no. Aquí es igual 20 entre 100. Entre, esto quiero hacer entre este valor, así. Ya. Bien, entonces ahora todo esto jalo. Ya. Y, wow, no ha hecho la operación. 20 entre 100. La segunda, aquí dice, no es. 20 entre 100. ¿Y por qué no jala la operación? A ver. Es que no seleccionó la celda, ingeniera. ¿Qué? No ha seleccionado la celda C3. O sea, a ver, aquí. Esto va a ser igual a esta dividido entre este de aquí. Solo que este de aquí tiene que estar fijo. Ahí, ¿verdad? No. Tiene que estar fijo, ya. Y le doy Enter. Otra vez. De tener más decimales acá posiblemente, ¿no? Sí. Y ahí, ahora sí. Bien, entonces con esto es que se está graficando la segunda gráfica, esta de acá. Diagrama de frecuencias relativas, pero no acumuladas. Para 0, ¿qué tengo? 0,20 y le pongo un punto y sombreo ese punto. Para 1, ¿qué valor tengo? 0,24. Pongo un punto y sombreo todo el punto. Para 2, ¿qué valor tengo? Para valor 0,31. 0,31 y sombrero ese punto. Para 3, ¿qué valor tengo? 0,16. 0,16, aquí está, y sombrero este punto. Y para 4, ¿qué valor tengo? 0,09, un poquito más abajo de 1. ¿Sí? Entonces, de esa manera se representa el diagrama de frecuencia. ¿De acuerdo? Diagrama de frecuencia. Si fuera, en lugar de estas frecuencias relativas, podía ser la frecuencia simplemente absoluta, es decir, n, sin mayúscula, n sub i. Entonces aquí, ¿cuánto? El n sub i, que está el 20, entonces aquí sería, en vez de esto, sería 20 y ya. Sería la misma gráfica que esta, pero aquí sería 20. En esta otra sería 24. Le sacaría todos los ceros, ¿no? En vez de ser relativa, sería solo frecuencia absoluta. Bueno, pues esto lo dejamos y seguimos. Vamos a pasar al otro tipo de diagrama. El segundo tipo es el diagrama de barras. Se usa para representar variables cualitativas y discretas. Los diagramas de barras pueden ser horizontales o verticales. Por lo general se hacen verticales. Tipos de diagramas de barra. Podemos tener diagramas de barras simples, dobles, múltiples o proporcionales. Para graficar se debe representar en el eje de las X la variable y en el eje de las Y la frecuencia. Cuando lo que voy a hacer es un diagrama de barras horizontales. Otro. La variable se representa con una barra vertical, tal que el ancho de la barra indique a la variable y la longitud de la barra a la frecuencia. Aquí tenemos los diagramas de barras simples y múltiples. Podía hacer este diagrama de barras simples, por ejemplo, 0 hermanos, 1 hermano, 2 hermanos, 3 hermanos. Y aquí el ancho de la barra es la cantidad de estudiantes que tienen esa característica. Aquí no fueron hermanos, sino
programas favoritos de televisión, series, caricaturas, musicales y noticieros. Son los programas preferidos de un grupo de jóvenes. Entonces, por ejemplo, las series, ve si es frecuencia aquí, ¿cuántos jóvenes ven? Más o menos 18 jóvenes. Las caricaturas ven 11 jóvenes. Los musicales ven unos 17 jóvenes. Y el noticiero ven unos 3 jóvenes. Más o menos así sería la idea. Esa es barras simples. Barras dobles es cuando se quiere representar en un mismo plano 2 o más distribuciones para así poder comparar. Por ejemplo, aquí este, oeste, norte. Por ejemplo, se está comparando la cantidad de precipitación fluvial que hubo en el este, en el oeste y en el norte de la ciudad. En el primer trimestre, en el este, la precipitación fue menor, en el oeste mayor y en el norte fue mucho mayor. Y así sucesivamente. Para el primer trimestre, ¿qué ha pasado con la precipitación en 3 diferentes lugares? ¿Qué ha pasado en el segundo periodo, en el tercer periodo y en el cuarto periodo del año anterior? Entonces, me sirve para representar en un mismo plano 2 o más distribuciones. Esta sería una barra triple o una barra múltiple, porque en un mismo plano estoy representando 3 gestiones o 3 periodos diferentes. Este es un diagrama de barras proporcionales. ¿Por qué se caracteriza el diagrama de barras proporcionales? Porque con una misma barra, en una misma barra se representan todos los datos en una barra. Todos los datos. Y se representan todos los datos y dentro de esa barra se indica de manera proporcional por qué están constituidos todos. Por ejemplo, a ver aquí, ¿qué tengo? Diagrama de barras gráficas, barras proporcionales, cantidad de estudiantes y años. Allá. Imagínense que es en la universidad y estos son los diferentes años, los últimos 5 años en la universidad, y estamos analizando en la facultad de ingeniería, digamos que hayan solo esas 4 carreras, qué cantidad de alumnos han entrado. Por ejemplo, a industrial han entrado 220 alumnos, digamos, a civil han entrado 200, a electrónica han entrado casi 180 y a sistemas han entrado unos 90, o sea, así. Entonces, con una sola barra estoy indicando todos los que han entrado durante ese año 1 y en forma proporcional, el año 2 y 3 y así sucesivamente. Por ejemplo, en el año 4 se puede notar que la cantidad de ingenieros de civiles que entró la cantidad de estudiantes que entraron a la carrera de ingeniería civil disminuyó enormemente comparado con los otros años. Bien. Ahora vamos a ver el diagrama de sectores o de pastel. Diagrama de sectores o de pastel.
Ya, así se va a ver mejor. Vamos a hablar sobre este diagrama. Aquí, bien. Gráfico de sectores o de pastel. Este tipo de representación tiene la misma naturaleza que el diagrama de barras. Se utiliza para representar tanto datos discretos y cualitativos. Su uso es frecuente con fines comparativos. Aquí, a diferencia del diagrama de barras, aquí en un círculo se representan a todos los datos y dentro de esos todos, de manera proporcional y que con diferentes colores o sombreados, se identifica qué parte está constituido por A, qué parte por B, qué parte por C y así sucesivamente. Entonces, aquí podemos apreciar qué cosa, cómo se entera de las noticias la gente, por periódicos, por revistas, por televisión, por radio, por correo, por internet u otros. Entonces aquí hay un diagrama de barras y dice por periódico 34%, por otros el 7%, por internet el 6%, por correo 18%, por radio el 8%, televisión 20%, revistas 7%. ¿Ya? Aquí hay otro ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo. Visitas a contenidos. Bien. Contenidos de revistas. Por ejemplo, en un periódico, cuando alguien tiene un periódico humano, ¿a dónde se va? A ver lo que son deportes, cultura, sociedad, tecnología, otros. Entonces, de ese grupo que se está estudiando, ¿cuál es la mayor proporción? 22.1. Que una proporción del 22.1 personas del total ven qué cosa, deportes. Luego le sigue cultura, luego de cultura le sigue sociedad, después de sociedad otros y por último tecnología. Ese es un diagrama de sectores o de pastel. Ahora vamos a pasar a ver lo que es un histograma. Un histograma se usa para representar gráficamente datos continuos. Todas las gráficas que hemos visto hasta un comienzo solo eran para datos ¿de qué tipo? Para datos cualitativos o datos discretos. Para datos cualitativos o discretos. Pero un histograma, el primer tipo de representación gráfica que me sirve ¿para qué? Para datos cuantitativos. Me sirve para representar datos cuantitativos. ¿Ya? Y ¿cómo se representa? En el eje de las X se pone la variable y en el eje de las Y va a ir a con la única diferencia que en el eje de las X va a ir la variable. ¿Y cómo se va a representar la variable? Con una barra. El ancho de la barra me va a representar a la variable y la longitud de la barra va a representar a la frecuencia. Y obviamente dependiendo qué frecuencia utilizo. Si utilizo la frecuencia absoluta, voy a tener un diagrama de frecuencias absolutas. Diagrama de frecuencias relativas, voy a tener un diagrama de frecuencias relativas y así sucesivamente como pueden leer. ¿Alguien me puede leer los tipos de diagramas que podemos tener? Por favor, que me lean. Dice histograma de frecuencia absoluta, histograma de frecuencia absoluta relativa,
histograma de frecuencia absoluta acumulada mayor que, histograma de frecuencia absoluta acumulada menor que, histograma de frecuencia absolutas relativas acumuladas mayor que, y histograma de frecuencia absolutas relativas acumuladas menor que. Ya, muy amable, muchas gracias. Me van a... chicos, ¿ya? Gracias. En los tipos de histograma que podemos tener. Lo único que varía es si en el eje de las Y's, en ese ponemos qué frecuencia. Dependiendo de qué frecuencia se pone, tengo el histograma. Vamos. Aquí esto. Este es el histograma de las calificaciones, por ejemplo, obtenidas en la materia de matemáticas. ¿Cuántos se han sacado de 0 a 59? Ah, pero aquí el ancho. De 0 a 10. Aquí no está, miren, este histograma yo copié de internet, pero no está bien. Porque el ancho de la barra no es proporcional, ¿no ven? No me gusta esta gráfica, mejor la paso, vamos a ver a otra. Aquí, de 0 a 2.5, de 2.5, aquí está mejor. El ancho, ya, esa gráfica, fíjense, esta gráfica simplemente la copié de internet, pero el ancho de esto, ¿cuánto es? De 0 a 59, son 59 puntos. Y aquí el ancho, ¿cuánto es? De 60 a 69, aquí son 9 puntos, de aquí a aquí son 9, de aquí a aquí son 9 y 9. Este es el que está mal, este de aquí. Por eso no, la voy a cambiar esa gráfica, vamos a la otra gráfica. Aquí sí, aquí es de 0 a 2.5. Eso es, por ejemplo, este es un histograma, la que está de verde, pintada de verde. ¿Qué va aquí? Dice, el primer... ya. Se usa para representar datos continuos. ¿Y cómo están los datos continuos? Los datos continuos están agrupados en intervalos de clase. Es la primera representación gráfica que sirve para datos continuos. Entonces, si los datos continuos están en intervalos de clase, aquí en la base se ponen los intervalos de clase. ¿Cómo son los intervalos de clase? Son de amplitud constante. Entonces va a ir desde 0 hasta 2.5. De 2.5 a 5. De 5 más 2.5 a 7.5. 7.5 a 5 sería... más 2.5 sería 10. Y va aumentando de 2.5 en 2.5. ¿De acuerdo? Entonces, ya he marcado, digamos, he marcado estas cositas de aquí. De dónde a dónde es cada intervalo de clase. Luego de marcar eso, voy a marcar qué cosa, la frecuencia absoluta. Hago una línea y digo, la primera clase tiene ¿cuántos? Solamente 2. Entonces, esa sería mi primer barra. La segunda clase, ¿cuántos tiene? 3 elementos. La tercera clase, ¿cuántos tiene? 12 elementos. La cuarta clase, 8. La siguiente tiene 10. La que sigue, 8. La siguiente tiene 4. La otra, 2. Y la otra, 1. Entonces, de esa manera tengo mi diagrama de frecuencias. ¿Cuándo se tiene el diagrama de frecuencias? ¿Cuándo? ¿Cuándo se tiene? Chicos, cuando los datos son continuos. Continuo. Para datos continuos que están agrupados en intervalos de clase. Los intervalos van en el eje de las X y las frecuencias en el eje de las Y. ¿Ya? Si este fuera una frecuencia acumulada mayor, igual que, sería como una escalera de bajada. ¿Sí? Mayores que 0.25, ¿cuántos son? Son todos. Voy a tener en la primera escalera de la parte superior. Cuando es mayor a 2.5, la segunda escalera. La tercera, voy a ir de bajada. Y si es menor o igual, ¿cuántos hay menores que esto? 0. Menores que esto, hay esta cantidad. Va a ir hacia también una escalera de subida.
pero solo nos vamos a quedar con esto. Ya se imaginan cómo se construye lo demás. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguien puede leer eso, por favor? Polígonos de frecuencia. Hemos visto lo que son los histogramas. Este histograma es el que debo cambiar. Ahora, el polígono de frecuencia. Ojo, esta gráfica, esta verde, me sirve, voy a poner así, mejor ahorita lo corrijo. Este histograma, control C, y aquí. Este no me gustó, por ese control V. Ya. Esto, lo que a mí me interesa es el área verde, no el polígono. El polígono es el que está con área naranja, es la línea anaranjada. Lo que a mí me interesa es el área verde, que ese sí es el histograma. Bueno, vamos aquí entonces. Vamos a polígono de frecuencia. ¿Puede leer alguien el polígono? Por favor, lea. Lo puede agrandar, ingeniera, ponerlo en toda la pantalla. Ay, perdón. Jesús, peor si están viendo el celular. Polígono de frecuencia. Polígono de frecuencia. ¿Me escucha, Inge? Sí, le escucho. Mejor si habla un poquito más fuerte. Miren, yo estoy enferma, sí. Ya. Polígono de frecuencia. Un polígono de frecuencia es un gráfico que se obtiene a partir de un histograma, uniendo los puntos medios de los techos o bases superiores de los rectángulos. Se acostumbra a prolongar el polígono hasta puntos de frecuencia cero. Ya. Bien. Lo que vimos anteriormente era la misma gráfica, pero yo estaba haciendo referencia a las barras verticales, que van juntas, unas tras de otras. Eso es el histograma, porque cada dato se representa con una barra. Y cuando las barras son continuas, otras van pegadas, a eso se llama histograma. ¿Qué es un polígono? Un polígono es el que está con línea anaranjada, la que va, sube y sube, uniendo las bases superiores de esos rectángulos. Entonces dice, un polígono de frecuencia es un gráfico que se obtiene a partir de un histograma y que uno los puntos medios de los techos de esas barras. Aquí hay un punto medio, aquí hay otro punto medio, y así sucesivamente. Esos son uniendo esos puntos, lo que tengo son los polígonos. Ahora, esos polígonos también se pueden cerrar con una frecuencia cero. Por ejemplo, aquí, justo a una distancia igual a la amplitud de clase, podría cerrar el polígono aquí. Y aquí le aumento una distancia igual a la amplitud de clase y lo cierro aquí. Aquí no está cerrado. Pero ese es un polígono. A veces conviene hacer polígonos, sobre todo porque en un mismo plano puedo mostrar más de dos polígonos, o más de dos, los datos de dos gestiones o 13 gestiones, y me sirve también para comparar. Fíjense, aquí tengo polígonos. Los polígonos de frecuencia pueden ser absolutos, de frecuencias absolutas, relativas, mayor que, menor que, etc. Estos se obtienen uniendo las bases superiores de los rectángulos. Los polígonos de frecuencia acumulada se denominan ojiva. Otra forma de construir un polígono nos dice, por ejemplo, el intervalo entre 38 y 40, ¿cuál es la frecuencia? 0. Entre 40 y 42, ¿cuál es la frecuencia? Es 4. Entre 42 y 44, su frecuencia es tanto. Entre este y este, su frecuencia es tanto. Es de dos medios. O las marcas, bueno, estas son las frecuencias, ¿no?
marco la marca de clase, que sería el punto medio, versus la frecuencia. Aquí es la marca de clase versus la frecuencia. La marca de clase versus la frecuencia. Es otra forma de construir el polígono. Luego, acá. No. Acá. La segunda gráfica, distribución del sueldo según el sexo del empleado. Bien. Hombre y mujer. Mujer celeste, hombre rojo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo van los sueldos entre las mujeres y los hombres? Casi prácticamente son iguales, ¿sí? Unos un poquito más que otros. Bien, vamos. ¿Qué es una ojiva? Como se dijo anteriormente, una ojiva viene a ser un polígono de frecuencias, pero ¿de qué tipo? Acumulado. Polígono de frecuencias acumulado. Estos se obtienen uniendo los puntos medios de las bases superiores de los rectángulos. Pero es con el acumulado. Y aquí, por ejemplo, para hacer esta ojiva es menor que esta roja. Y esta ojiva azul es la mayor que. Cuando yo para un conjunto de datos construyo la ojiva mayor que o menor que, la menor que trabajo con n sub i y la mayor que con n sub i mayúscula. ¿Está bien? Para que me entiendan mejor, yo creo que de esta tabla voy a sacar los datos y vamos a ver cómo se ha graficado esto, ¿de acuerdo? Entonces voy a hacer así. Ustedes van a mirar lo que hago. Aquí. Voy a traer una hojita de Excel aquí. Y aquí voy a ver, bueno, aquí van a estar los intervalos. Aquí. Intervalos. Aquí va a estar la marca de clase. Y sub i, por aquí va a estar la frecuencia N sub i, y aquí la acumulada NI y NI, pero el asterisco. Me van a ayudar. Por ejemplo, no tengo los intervalos, y no necesito los intervalos, pero tengo la marca de clase 19.5, entonces eso ya. 19.5. ¿Me pueden listar? ¿O no se ve un ratito? Ya, 22.5 es la segunda marca de clase. 22.5. La tercera es 25.5. Ya. Un ratitecito voy a ampliar porque lo están redondeando. Ya. El otro es 25.5. 25.5. El siguiente. Si no me equivoco, porque 28. cuesta 28.5. El otro es 28.5. Después 31.5. 31.5. ¿Ya? 34.5 el otro. 34.5. Y el último 37.5. 37.5. Esas son las marcas de clase, ¿no, Inge? Sí, según lo que se mira aquí, serían las marcas de clase. Aquí, no, me equivoqué acá. Después de 31.5 es 34, ¿no? 34. Sí, 34.5. Abajo es Después de 34 es 37.5. 37.5. 5. Bien. Ahora, su frecuencia.
Fíjese qué frecuencia tengo aquí en esta gráfica. Vamos a ver más aquí. Mire, si trabajo con las frecuencias menores, con esta de acá, mayor igual. ¿Cuántos hay mayores en todos? ¿Cuánto está? Aquí la frecuencia 35. Mayor igual esta sería 35. Si me voy aquí al otro punto medio, no. Esto no es una clase, sino es inferior, es el límite inferior, marca de clase. Un ratito, control C, este sería el límite inferior, control B, ya. Y si tengo el límite inferior, esto lo voy a borrar, esto lo vamos a ampliar para que dé con todos sus decimales. Ya. Aquí sería 22.5. Así es. No es marca de clase. Y todo esto, control C, viene aquí, control B. Ya. ¿Y cuánto es la...? Un ratito, vamos a darles. Bueno. Aquí no me aparece. Aquí. Allá. Aquí está con 2 decimales. Vamos a hacerle que tenga un solo decimal. Ya. Bien. Entonces, la distancia entre este y este, ¿cuánto es? 19, 20, 21, 22. Son 3. Más aquí sería 40, 37, 38, 39, 41. 40 puntos. 37, 38, 39, 40 puntos. 40.5. ¿Está claro? Aquí tengo, ¿qué cosa? Los intervalos de clase. Estoy armando la tabla a partir de ese gráfico. Bien, ahora sí. Vamos a recorrer esto hasta ahí. Bien. Aquí tengo los intervalos. ¿Cuántos hay más de 19.5? Trabajo con la ojiva mayor que. ¿Cuántos hay más de 19.5? Son 35. Ahí están los 35, mayor o igual. ¿Cuántos son más de 22.5? Para el límite superior, más de 22.5 serán 32. Entonces aquí pongo 32. Wow. Ya, aquí. 30, no me está obedeciendo esa tecla. Ahora voy a poner el número, aquí este look, a ver, 32, ya. ¿Cuántos son más de 25.5? ¿Cuántos son? ¿Me ayudan para ver si me están siguiendo? ¿25? ¿Cuánto? A ver, 25. 24, porque Sí, está abajo del 25. Por arriba del 25.5, yo leo la frecuencia acumulada acá. 24 sería. 24, aproximadamente 24. ¿Cuántos son mayores a 28.5? Para 28.5, mayores a 28.5 tengo acá. ¿Cuánto sería?
13, creo. En algo me equivoco, me dice. Mayores a 34, ¿cuántos son? Digamos unos 4. ¿Sí? Sí, yo sí. Unos 4. Mayores a 37, unos 3 serán. O 2. Sí, muy bien. Y mayores a este límite superior, que va a ser a 37. No, algo me equivoco aquí. Mayores a 37 punto, no, aquí está, más 37. Parece que me he saltado alguno. A ver, me ayudan de nuevo, ¿ya? Es que me falta uno. Ya. ¿Cuántos son mayores o iguales a 35? Son el total, ¿sí? Son 35, ¿no ven? ¿Cuántos son mayores o iguales a 22.5? A mayores a 19, a mayores a 19, 35. Mayores a 22 serían 32, más o menos. 32. 32. Ahora, mayores a 25, 24. 24. Eso quiero que me ayude. Mayores a 28, 23, 22. no, con el azul. Este es 28. Ah, sí, sí. Mayores a 13. 28, 13. 13. 13, ¿no? 13. Mayores a 31. 8 será. 8. 8. Mayores a 34. 4. 4. Mayores a 37. Unos 2 será, ¿no? 2. Mayores a 37 son 2. Sí, así es. Ahora, si yo trabajo con ¿cuántos son? Este es mayor que. Este es la azul. Este hemos sacado de la azul. Ya azul. Ahora, si yo trabajo, si yo quiero saber la frecuencia de mayor que, ¿cuántos son mayores que? No, menores que 19.5, menor que 19.5. ¿Cuántos son? Menor que 0. No hay la frecuencia, ¿verdad? Menores que ese límite inferior, ninguno. Menores que 22.5, ¿cuántos hay en el primer intervalo de clase? Aproximadamente, ¿cuánto hemos puesto? 4. ¿Cuántos son menores que 25.5? Serán como unos 11, más o menos, ¿no? Menores que 28.5, si este es 20, 22. Menores que 28.5, no, dije 31.5, 27. 27. Menores que 34.5, este es 30, 32 será. Y menores que 37.5 será 33, más o menos. Menores que. A ver, menores que 0, menores que. Bien, pero debería de subir yo, porque aquí, estoy trabajando, todo esto de aquí, van a disculpar un minutito, esto, control C, lo voy a subir más acá, y ahorita les digo por qué, control B. ¿Cuántos son menores que 22.5?
¿Cuántos hay menores que 22.5? Son los 4, estaba colocando mal, ¿verdad? Menores. Menores que 19 son 0, allí no hay nada, por eso parto este punto. Pero menores que estos son 4. Ahora, ¿cuántos son menores que 37.5? 37.5, ¿cuántos son? Aquí sale 33, creo, ¿no? Sí, más o menos 33. ¿Cuántos son menores que este límite superior, que es 40.5? Son los 35, así es. Sí. Bien. Fíjense que para hacer las ojivas son simplemente los polígonos de frecuencia, pero que se han hecho con las frecuencias acumuladas. Obviamente, menos que este límite inferior va a ser 0, más que este límite superior va a ser 0, es ahí donde se corta. Pero menos que el primer intervalo de clase son todos los que hay en el primer intervalo de clase, que son 4. Menos del límite superior del segundo intervalo de clase sería ya el acumulado, y así sucesivamente. ¿Está claro? ¿Está claro, chicos? Sí, una preguntita, pero acerca de esto. Cuando Dígame. tengamos que hacer nuestra tarea que nos dio de los tipos de gráfica, de diagrama de frecuencia, histograma, polígono, lo que no nos ha explicado, tenemos que hacer nuestra tabla de frecuencia igual, o solamente ejemplos de gráfica. No. Mejor si tienen su tabla y construyen ustedes, incluso pueden comentar alguna cosa de la tabla. ¿De acuerdo? Por ejemplo, lectura de datos. Aprovechemos la lectura de datos con esta tabla. ¿Qué dice la lectura de datos? Por ejemplo, pueden preguntarnos aquí, ¿ya? ¿Cuántos? Y vamos a hacer el ejercicio. Vamos a aprovechar esto. Aquí. Pueden preguntarle cuántos datos hay. ¿De qué será esto? ¿Cuántos datos hay? A ver, si fueran pesos, fueran los pesos de niños, ¿ya? ¿Cuántos niños pesan? ¿Cuántos niños pesan menos de 28 kilogramos? Esa es una pregunta. Más aquí abajo vamos a decir cuántos niños pesan de menos de 28, más de 20 o de 33 kilogramos. Y otro que sea cuántos niños pesan entre 25 y 33 kilogramos. Si me preguntaran esas preguntas de esta gráfica, ¿cómo puedo calcular cuántos niños pesan menos de 28 kilogramos? Como dice menos, vamos a quitar esto. Ya. ¿Cuántos niños pesan menos de 28 kilogramos? Tengo que trabajar con la ojiva menor igual que. ¿Cuál es la ojiva menor igual? Yo entro con 28. Aquí es 28.5. 28 será un poquito más abajo. Entro por 28, porque aquí es 27.5, justo en el cruce. Y un poquito más arriba del cruce, entro por 28.5 hasta esta curva de acá y ahí me desplazo. ¿Cuántos son? Allí la respuesta será aproximadamente. ¿Cuántos son? 18. Ya.
Fíjese, cuando entro con 27.5, aproximadamente es casi 18, es un poquito menos de 18. Pero cuando entro con 28 kilogramos, entraría más acá, a la mitad de acá. 28 kilogramos más o menos sería 15. Sí, eso le iba a decir, Inge, pero tiene que ser entonces a la mitad. ¿Qué? Tiene que ser a la mitad entonces, ¿no, Inge? Ahí para entrar a Es los que porque aquí está 27.5, donde justo se cruzan las dos, y aquí está 28. Entonces en la mitad es 28, justo sería aquí. Entro en la mitad y me va a dar justo, va a coincidir con 15. Ahora, ¿cuántos niños pesan más de 31? Dígame usted aproximadamente. ¿Cuánto anoto? Más hago con ojiva mayor que y subo por más de 33 kilos. Están 33. 30.5, 34, 33.5. Por aquí estará. ¿Ah? ¿Aproximadamente cuánto? 5. 5. A ver, vamos a ver. 6, Aquí sí. es 31, 32, 33, 34. Más o menos estará por aquí aproximadamente 5. ¿No? Yo también diría así, no, mirando nomás, si tuviera una reglita, algo como medir, digo. Bien. ¿Y cómo sería este de ahí arriba? Que midan en un rango. ¿Cuántos, puedo trabajar aquí para responder esto mayor que y menor que? ¿Cuántos niños pesan entre 25 y 33? Pero voy a decir más de 25. Aquí voy a hacer más de 25. Y también voy a poner más de 23, de 33. ¿Cuántos pesan más? Voy a trabajar con la ojiva mayor igual. Más de 25. Entro por 25, un poquito más acá. Bien, son 25. ¿Cuántos pesan más de 33? Más de 33. ¿Dónde está 33? Ay. 31, aquí sería 32.5, 33.5, no, 31, 32.5, 33.5. Por aquí estaría. ¿Cuánto sería? Más de 33, no, 7, 6. bueno, 6 le voy a poner, más de 33, 6. Fíjense, yo tengo más de 33, 6. Más de 25, ¿cuántos son? 5. A ver, ¿habrá entre 25 y 33? ¿Cómo saco eso? Bueno, aquí mientras ustedes piensen, voy a graficárselos aquí para que entiendan. La resta. Sí, se resta. ¿Cuánto me va a dar? Mira. 19. ¿Qué? 19. 19. Exactamente. Es. Y tiene que darnos igual. Fíjense que esto, ahorita ya, bien. Vamos a insertar también esta cosita. Ya. Control C, Control V. No. Bien. Ya.
Fíjense, aquí está 25, ¿ya? Y aquí está 33. ¿Qué quiere decir? Que de aquí ya, que desde aquí, si este es 25, desde aquí hasta el final, ¿cuántos hay? Hay 25. ¿De acuerdo? Ahora, y 33, este es 25, este es 33. Desde 33 hasta el final, nuevo, desde 33, que es este, hasta el final, aquí, desde 33. De aquí, desde 33 hasta el final, ¿cuántos hay? Hay 6. Hay 6, ¿no ven? Fíjense, este es 25, este de aquí. Aquí no sé si podré poner 25. Sí. Bueno, lo voy a hacer así grande. Ya. Y este lo voy a hacer grande también. Ya. Y aquí es 33. Ya. Ya. No importa. Miren, mayores a 25 hay 25. Mayores a 33 hay 6. ¿Cuánto habrá en este espacio entre 25 y esto? Simplemente debo restar. ¿No ven? Simplemente se resta. A los 25 que hay de aquí hasta el final, le resto los que hay desde 33 hasta el final. ¿Y con qué me voy a quedar? Justo con lo que quiero calcular. ¿Qué es lo que quiero calcular? La cantidad de personas que hay de aquí a aquí. 25 menos 26, esa es la cantidad de personas que hay acá. Serían 19. ¿Está claro? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Eso es trabajar con la ojiva mayor que. Pero si trabajamos con la menor que, estamos trabajando con mayor que. Si trabajo con menor que, debería preguntarme. A ver, vamos a ver con la menor que. A ver, ¿cuántos hay menores que? Menores que, vamos a preguntar aquí, menores que 25. Menores que 25. ¿Cuántos son menores que 25? Con la menor que me paro donde es 25, es un poquito más abajo. Menores que 25, ¿cuántos son? Aproximadamente 10, ¿verdad? 10. ¿Cuántos son menores que 33? Menores que 33. ¿Cuántos son menores que 33? Entro a la roja, pero con 33, 34.5, a ver, 31.5, 32.5, 33.5. Estará 33 al medio. De aquí me tengo que ir hasta la línea roja. ¿Serán 20. ¿Cuánto es? 28. Sí, más o menos 28, creo, ¿no? Y ya lo acomodamos, 28. La cuestión es esa, 28. Bien, entonces, ahora sí voy a ir a ver la grafiquita. Como ya leímos, ahora sí, vamos a trabajar con la ojiva menor que. ¿Cuántos son menores que 33? Voy a insertar una línea, menores que 33.
menores que 33. Entonces, ¿dónde está 33? Está, wow. Aquí está, menores que 33. Menores. Wow, un ratito. Ya. Aquí está 33, me paro en 33, menor que 33 sería de aquí hacia abajo. ¿Cuántos hay? Vamos a dar un color, este color. ¿Cuántos son menores que 25? Son 10. Menores que 25 son 10. Entonces, de 25 hacia abajo, aquí, ¿cuántos hay? Hay 10. Ya. Entonces, si a esto de aquí para allá, que es 28, 28, le quito estos 10, ¿cuántos habrá? ¿Cuántos va a haber en este espacio de aquí a aquí? Va a haber 18. 18. ¿Sí? Si tuviera una regla y lo hiciera más a escala, me tiene que dar el mismo valor. 18 y el otro 19. ¿Sí? ¿Está claro? Pueden trabajar con la mayor que o con la menor que, igual les tiene que dar. A ver, no sé si podríamos corregir algún valor ahora que ya sabemos cuánto da. A ver, a ver. Aquí, aquí, aquí. Por ejemplo, menores que 25. Menores que 25. 25 está por acá. Casi 11. 10 está bien. Y menores que 33. 33 está por aquí. 10. Menores que 33, puede que sea 9 simplemente. Menores que 30, menores que 33. Ah, tengo que subir hasta arriba, ¿no? Inge, hay una preguntita, disculpe que le Ajá, interrumpa. dígame. A la hora de hacer eso que estamos ahorita haciendo, encontrando el punto, puede ser que nos equivoquemos con algo, puede ser que sea 9 o que sea, qué sé yo, 27, que varíe un poquito, no afecta en nada, no tiene No, que ser cuando varía un poquito no afecta nada, así como lo que nos ocurrió hoy día. Por ejemplo, es por la lectura que hacemos, estamos viendo en la computadora, no estamos ni siquiera con una regla, ¿verdad? Entonces, no, por eso decía yo, ahora que ya sabemos el resultado, podemos modificar esto. Menores que 33, me vengo 31.5, 32.5 y 33.5. 33 será un poquito más acá. Y aquí me vengo hasta por acá y va a dar 28, 29, y tal vez aquí es 29, si lo vemos bien es 29, entonces 29 menos 10, esto va a quedar en 19. Si varía así un poquito no hay problema. Además que cualquier dato que se tiene de una tabla de distribución de frecuencias continua, siempre todos los valores son aproximados. ¿Están de acuerdo? Hola. Sí, está bien. Ya está bien. Entonces esto le pongo 29. Parece que este es 29. 29, fíjese, 33. 31.5, aquí sería 32.5 y por aquí sería 33.5. Pero como es 0.5 un poquito menos y bajo acá y aquí subiendo, me va a dar aproximadamente en 29. Entonces, ahí ya le... ¿Bien? Bien. Entonces, esta hojita la guardo. Ya. Y la bajamos. Y vamos a continuar. Bien. Entonces ya sabemos leer. Ah, me olvidaba decir, la intersección entre la ojiva mayor que y menor que, el valor, si yo de aquí bajo y leo, es
Ese es el valor de la mediana. ¿Qué es la mediana? Es el valor que divide al conjunto de los datos en dos partes iguales. Por debajo de la media está, ¿qué cosa? El 50% de los datos, y por encima de la media el otro 50% de los datos. ¿Ya? Fíjense, aquí tengo una ojiva mayor que y otra ojiva menor que. Elena, un cafecito me aumentas, ¿bien? Ahí está, gracias. Ya. Entonces, aquí tienen una ojiva mayor que y menor que. Bien, y vamos a entrar ahora a ver lo que son los pictógrafos. ¿Qué es un pictógrafo? Es la representación de datos mediante símbolos que por su forma sugieren la naturaleza del dato. Los expertos ponen en juego gran creatividad e ingenio en la presentación de sus datos, buscando siempre atraer la atención del auditorio con una vistosa y llamativa presentación de la información. Simplemente un pictógrafo es una representación a través de iconos, ¿ya? Que por su forma sugieren la naturaleza del dato, representa los datos de manera llamativa. Por ejemplo, aquí plantados, árboles plantados. En enero muy poco, en febrero también aumentó un poquito. En marzo se tuvo la mayor cantidad de árboles plantados. En abril también, desde ahí ha ido disminuyendo. Cuando de repente, en septiembre y en octubre, otra vez se ha repuntado la plantación de los árboles. Bien, y los otros, cantidad de desempleos. En 1980 la cantidad de desempleados era de casi 120.000 desempleados. A medida que han pasado los años, la cantidad de desempleados ha ido subiendo en lugar de disminuir, según lo que muestra esta gráfica, ¿no? Bien. Wow. Representación de datos. Bien. Aquí parece que se me acabó. Voy a ir a la... No hay más representación. Con esto hemos terminado lo que son la representación de datos. ¿Ya? Wow, siguen entrando. Bien, tengo otro. Sí, ya, enseguida. Introducción. Inge, la tarea está subida en la plataforma, ¿no? De la universidad. La otra sí, pero esta recién voy a habilitar para que puedan subir. Inge, una pregunta. Dígame. ¿Se puede hacer la tarea en computadora o tiene que ser a mano? No, pueden hacer en lo que ustedes quieran. Yo la otra vez simplemente comenté, cuando uno hace a mano parece que tiene más memoria. Wow, aquí se me acaba este. Ok, gracias. Sí, tengo. Y no, simplemente comenté yo eso, pero nada más. Vamos a entrar a medidas descriptivas. A ver. Pueden hacerlo a mano, pueden hacer como ustedes quieran, no hay problema. ¿Tienen alguna consulta hasta acá, jóvenes? ¿Ya? Un ratito, ¿eh? Ya. Aquí vamos a pasar a un nuevo tema. Wow.
Bien. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna duda? Nada, ¿seguro? Bueno, hasta aquí que hemos aprendido, hemos dado toda la introducción de lo que es teoría, de estadística, definiciones, conceptos, variables, cómo organizar, cómo representar gráficamente, y las demás gráficas me las van a hacer ustedes. Pueden hacer en computadora, pueden hacerlo a mano, pero la cuestión es que me presentan, incluso cómo construir y cómo leer. Anoche yo estaba distrayéndome, miren, hay en YouTube para ver cómo representar gráficamente. Hay varios videos que indican cómo representar. Incluso quería yo darles a ustedes, pero dije, no, pues que cada uno vea en eso y puede representar gráficamente. La verdad, muy, muy bonito para aprender y para cualquier trabajo, para cualquier tarea, tienen ahí en Excel pueden representar gráficamente todos los datos estadísticos. ¿Bien? ¿Y las gráficas las hacemos nosotros en base a cualquier cosa? Sí, las gráficas las hacen con datos, mejor si son con datos que tienen que ver con su carrera, si son de ambiental, con plantaciones, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bien, vamos a ver. Ahora vamos a entrar a un nuevo tema que son las medidas descriptivas. Ahora que ya sabemos organizar los datos y representar gráficamente, vamos a pasar a procesar los datos. Vamos a pasar a procesar los datos. ¿Ya? Bien. Entonces, vamos a ver. Me ha pasado algo. Ya. Bien. Aquí dice, medidas descriptivas. Las medidas descriptivas son los valores numéricos calculados a partir del conjunto de datos obtenidos de una población o de una muestra. Estas medidas descriptivas se obtienen después de realizar operaciones matemáticas para obtener una medida resumida que describa las características de dónde se obtuvieron los datos. Las medidas descriptivas son, por ejemplo, las medidas de tendencia central, medidas de posición, de dispersión, las medidas asimétricas de kurtosis y otras. En realidad las medidas descriptivas son todas estas, ¿no? Todas las que acabo de indicar. Esto que está con rojo es porque iba avanzando, seguro por eso lo marqué con rojo. En realidad son todas estas las medidas que vamos a ver. Medidas de tendencia central, medidas de posición, medidas de dispersión, medidas de asimetría y de kurtosis y otras. Vamos a empezar por las medidas de tendencia central. ¿Qué es una medida de tendencia central? Nos da un centro de la distribución de frecuencias. Es el valor que se puede tomar como el valor representativo de un conjunto de datos. Entre las medidas de tendencia central tenemos varias medidas. ¿Por qué varias medidas de tendencia central? Porque depende de la naturaleza de los datos. Hay algunos datos que simplemente con medida de tendencia central sería la media aritmética. Hay otros datos que la media aritmética no sirve, que hay que calcular la media ponderada o la media global. O en algunos casos no puedo calcular la media aritmética, entonces tendré que calcular la mediana o la moda, etc. Bien. Bien. Entonces, vamos a comenzar por la primera medida de tendencia central, la media aritmética simple. Media aritmética. Dice, es el valor promedio de un conjunto de datos. Es una medida de valor central que da información más precisa porque para su cálculo se usan los datos.
Se usan todos los datos. Alrededor de este valor se distribuyen todas las observaciones. Con la letra mu vamos a representar la media de la población y con la letra X barra la media de la muestra. Entonces, ¿qué es la media aritmética simple? Simplemente es el valor promedio de un conjunto de datos. Esa media representa el conjunto de datos. ¿Cómo se simboliza? Con la letra mu y con la letra X barra. Mu para la población y X barra para la muestra. ¿Ya? Entonces, para datos no tabulados, por ejemplo, la media de la población es sumar todas las observaciones, desde la primera hasta la última observación y dividir entre n. Y para una muestra, sumar todos los datos de la muestra y dividir también entre n. Para datos tabulados, la media, cuando están tabulados, quiere decir que ya están en tablas de distribución de frecuencia. Para eso hay que multiplicar la frecuencia por la marca de clase, se multiplica todo eso, se suma y se divide entre el número total de datos. ¿Cuáles son las ventajas de la media? Su concepto es conocido por todos y además es bastante claro. La media nos sirve para hacer comparaciones de las medias de dos o más conjuntos. Para su cálculo, además, se utilizan todas las observaciones. ¿Cuáles son las desventajas? Aunque es confiable porque refleja todos los valores del conjunto de datos, puede estar afectado por los valores extremos. Se dice que la media está afectado por los valores extremos. Y hay algunas veces que la media no se puede calcular. Por ejemplo, si los datos son cualitativos, no podemos calcular el valor promedio de datos cualitativos o nominales. ¿Cuáles son las desventajas? Aunque es confiable, dice, que refleje todos los valores de un conjunto de datos, puede ser afectado por valores extremos que no sean representativos. ¿Qué? Aunque es confiable porque refleja todos los datos del conjunto, puede ser, este es cuando es afectado por los valores extremos. Solo se puede calcular la media para datos cuantitativos. Bueno, eso sería todo. Como ventaja que tenemos, fácil de calcular, fácil de entender. Y como desventaja, no todas las características pueden, no todo conjunto de datos puede obtenerse una media, no para todo conjunto de datos. Y es sensible a los valores extremos. Ahí tenemos la media. Bueno, esa ya es otra media ponderada. ¿Está claro hasta ahí? ¿Está claro, jóvenes? Sí, ingeniera. Ya. Ahora vamos a pasar a la segunda. Vamos a ver esta media global y la media ponderada y la global, y allí vamos a dejar, ¿ya? Dice la media ponderada. ¿Cuándo se utiliza la media ponderada? Cuando quiero calcular el valor promedio de un conjunto de datos donde cada dato tiene diferente peso o importancia dentro del conjunto de datos. En esa situación se utiliza la media ponderada, cuando cada valor ya no vale lo mismo, sino cada valor tiene una ponderación diferente. Un ejemplo de esto serían los parciales. No sé cómo hemos hecho, por ejemplo, si quisiera calcular el valor promedio. Vamos a ver aquí. Ya. El primer parcial. El primer parcial, el segundo parcial, el examen final y la parte práctica.
Ya. El primer parcial, ¿cuánto vale? Hemos dicho. 25, 20. El segundo parcial, 20. El examen final, creo, 40. Por así decir, ¿no? Y el otro, o digamos que esto valga 10, van a ser el diferente porcentaje, 25 y 25. Supongamos que esto ya. Bueno, no me quiere obedecer. Ya. Supongamos que esto es la ponderación de cada calificación que obtengan ustedes. Esta es la ponderación. Entonces, supongamos que en el primer parcial se sacaron 66, en el segundo, ¿sí? Ya, gracias. En el segundo parcial se sacaron 55, en el final se sacaron 70 y en la nota práctica 50. Entonces, ¿cómo saco el promedio? No voy a sumar, no voy a hacer como la media aritmética, sumar y dividir entre 4, sino que voy a hacer, cada uno multiplicaré por su peso. Esta ponderación es su peso, vale el 25%. Sí, este parcial, donde me he sacado 66, vale el 25%. Este otro el 25%, entonces, ¿cómo va a ser? Voy a multiplicar este valor de la variable, es el x sub y, ¿dónde está? Este x sub y voy a multiplicar por su peso y dividir entre la sumatoria de los pesos. ¿Cuál es la sumatoria de los pesos? Voy a poner aquí la sumatoria. Suma, aceptar. Aceptar. Bien, entonces, ¿cómo se saca el promedio? El promedio va a ser igual bueno, ¿con qué hago el promedio? Ya, el promedio va a ser igual, y aquí saco el promedio. Va a ser el producto de la ponderación por el valor de la variable, más esto por el valor de la variable, más esto por el valor de la variable, más esto por el valor de la variable. Y bueno, estoy multiplicando, solo estoy haciendo el numerador, la ponderación por el valor de la variable. Vamos a dividir esa ponderación. Un ratito. Esto vamos a dividir entre la sumatoria de los pesos. ¿Y cuál es la sumatoria de los pesos? Es este. Y esa va a ser su calificación promedio. ¿Con cuánto va a aprobar el alumno? Con 63. Es muy diferente que yo sumara todo esto y dividiera entre... No puedo sumar y dividir porque tienen diferente peso. ¿Está bien? Tienen diferente peso. Y este es el promedio ponderado. ¿Está claro? Ahora, el promedio simplemente no ponderado sería multiplicar esto, es el otro promedio, pero en realidad
Como aquí tiene diferente peso, ¿cómo sería el otro promedio? El promedio sería igual, sería sumar solamente esto, ¿no? Aquí hay para sacar directamente promedio. Promedio, yo digo de esto, aceptar. Y marco simplemente el promedio de esos valores. Si solamente saco el promedio de estos valores, sería 60 su nota. Pero si considero el peso de cada uno, sería 63. ¿Está bien? ¿Tienen alguna pregunta? Hola. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Por el momento, Están queriendo entrar. Bien, vamos a ir entonces aquí, a la media global o total. Dice, se aplica para calcular el promedio de una muestra que está constituida por submuestras. Cuando quiero calcular el valor promedio de una muestra, por ejemplo, de 500 estudiantes. Pero esa muestra de 500 estudiantes está constituida ¿por qué? Por los estudiantes de la Gabriel, por los estudiantes de la NUR, por los estudiantes de la UPSA, de la Católica, de la EMI, de la UDABOR y de todos los universitarios de Santa Cruz. Entonces está formado por submuestras. ¿Cómo puedo calcular el valor promedio? Multiplico el valor promedio de cada universidad, digamos, la calificación promedio en matemática, digamos, de los de la Gabriel, multiplicado por el número de alumnos de la Gabriel, más la nota promedio de los de la UPSA por la cantidad de alumnos de la UPSA, y así sucesivamente. Eso es el numerador. Dividido entre el total, que sería el tamaño de la muestra. Y aquí tengo la media global o total. Otro ejemplo de media global o total, voy a hacerlo aquí en la hojita de Excel, aquí abajo, ¿ya? Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos grupos, y aquí que sea el grupo A, el grupo B y el grupo C. El grupo A tiene una calificación promedio, digamos de 54, el otro grupo 75 y el otro grupo 66. La cantidad de alumnos en SUIN, en este grupo era 88, en el otro 50, en el otro es 60. Ya. Esta es la cantidad. Bien. Bien. Formato celda. Alineación, ajustar texto y aquí. Bien. Ya. Aquí está el grupo de calificación. Fíjese, el grupo total, esto es un grupo de alumnos que lleva estadística. ¿Cuántos hay en total? Los que llevan estadística, sumo todos los del grupo A, del B y del C. ¿Cuántos son en total? Me vengo aquí y digo la suma y doy aceptar y aceptar. Estoy sumando todos estos. ¿Cuántos son en total? 198. ¿Cuál es la calificación promedio? Si esta es la calificación promedio de A, de B, de C, la calificación promedio, ¿a qué va a ser igual? La calificación promedio multiplicado por N sub I, por el tamaño. Entonces aquí sería calificación promedio, todo eso multiplicado por NI. Y esto va a ser igual a esto. Ya.
esto por esto. Y todo esto yo sumo. Y aquí también sumo. No puede tapar mi huevo. Sumo. Y ya. Entonces, aquí lo que tengo es, he sacado el producto de la calificación promedio por el tamaño, sumo, y esta suma divido entre el total, que es 100 y tanto, y así tengo el promedio. Aquí sería el promedio. El promedio igual va a ser este valor dividido entre este de acá. No le hice igual, ¿no? Aquí voy a tener, va a ser este valor sobre este. Y esa es la calificación promedio, es 63. Bien, ahí quedamos, jóvenes, ya. Hasta la próxima clase. Hola. Hasta luego, ingeniera. Ya, Inge, no se olvide Hasta luego, ingeniero. Hasta habilite. luego. Hay 44. Bien. Inge, no se olvide de habilitar la tareita, porfa.